Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este su Mirador 656, en que como ustedes bien saben estamos en una tercera temporada y estamos tratando puntos relativos a historia, cultura y sociedad mexicana. Y bueno, el día de hoy lo que quiero tratar con ustedes o de lo que quiero hablar es de un lugar al que yo amo profundamente y no es porque sea el terruño donde yo nací, no es porque sea el sitio en el que yo di mis primeros pasos. Sin embargo, es una tierra que me ha recibido con mucho amor, con mucho cariño y en la que ya tengo viviendo prácticamente poquito más de 70 años. Yo soy originario del estado de Jalisco y sin embargo, desde muy pequeño mis padres me trajeron a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua, y aquí es donde desarrollo mis principales actividades y es de la tierra en la que me encuentro, desde Ciudad Juárez, de la que quiero hablar, pero quiero hablar de un tópico muy particular. Quiero hablar de algo que cuando yo era joven no lograba explicármelo, no lograba entenderlo. Incluso tengo que ser sincero, me molestaba mucho el escuchar los relatos que se hacían de esta ciudad, una ciudad que entonces tenía 120,000, 170,000, 180,000, 250,000 habitantes y cada vez iba creciendo más y siempre escuchaba yo que había una serie de observaciones de una ciudad con una leyenda negra. ¿Qué es esa leyenda negra de nuestra ciudad, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que como ustedes bien saben, es una frontera que se encuentra al norte, es una frontera de nuestro país con los Estados Unidos y está contigua a la ciudad de El Paso, Texas? Esta ciudad Juárez que precisamente dio cobijo a Benito Juárez cuando andaba pues en todo el conflicto de la República Itinerante. Cuando él llega a Chihuahua, finalmente llega a Ciudad Juárez y aquí en esta ciudad establece su presidencia durante un tiempo. Esta ciudad que cuando empieza la revolución prácticamente arranca en el estado de Chihuahua, y en el estado de Chihuahua es donde se logra el triunfo de la revolución maderista precisamente con la toma de Ciudad Juárez. Y esa ciudad con toda esa historia, sin embargo, nos damos cuenta que cuenta con una leyenda muy negra, una leyenda negra, una historia o una serie de historias que a través del tiempo han ido marcando un cierto estigma en esta localidad. Mucho tiene que ver en eso la cuestión de nuestra condición de frontera. Y uno de los asuntos que tiene que ver con lo de la condición de frontera es, primero que nada, la conducta, las actitudes, las formas de ser y actuar de nuestro vecino país del norte, que en aquel entonces, en el siglo XIX, principios del XX, se llamaba Franklin, Texas. Después fue El Paso, Texas. Nosotros éramos Paso del Norte y ahora somos Ciudad Juárez. Sin embargo, son dos ciudades que toda la vida, son dos enclaves que toda la vida han estado unidos históricamente y que hay una relación muy estrecha y de mucho cariño y de mucha solidaridad entre ambos lados de la frontera. Sin embargo, había formas culturales diferentes en cada uno de ellos y cuando nosotros veíamos la ciudad del Paso, Texas, veíamos que era una sociedad más conservadora que la nuestra, que era una sociedad donde se imponían otro tipo de códigos culturales, códigos sociales, códigos políticos incluso, y acá en Ciudad Juárez las cosas eran muy diferentes. Da la casualidad de que en el año de 1919 se lleva a cabo o se promulga una ley en Estados Unidos que se conoce con el nombre de Ley Volstead. Esta ley, esta enmienda es aprobada en el año de 1919, entra en vigor el 17 de enero de 1920 y no es otra cosa más que la prohibición de la venta y la producción de alcoholes en los Estados Unidos. Si son dos enclaves que están pegados y la gente de ambos lados tiene cierto gusto por la ingesta de este tipo de productos, pues obvio es que iba a haber un flujo de personas, un tránsito de personas de un lado al otro de la frontera
para poder tener el acceso a esas bebidas embriagantes. Entonces, algunos ciudadanos de la vecina ciudad se trasladaban del norte hacia Ciudad Juárez y bebían el licor que aquí se producía, porque viendo la inmensidad del tamaño del negocio, una fábrica de whisky de los Estados Unidos, del Bourbon, de los Estados Unidos, se establece aquí en Ciudad Juárez y desde aquí se producía una bebida que se conoce con el nombre de whisky y este whisky se exportaba de manera ilegal, de manera subrepticia, de manera de contrabando hacia los Estados Unidos, precisamente porque su ingreso a los Estados Unidos, al estar prohibida por la ley, no podía venderse en los Estados Unidos. Entonces los grupos que en aquel entonces tenían como suyo el negocio de la venta de licores, pues lo que hacían era que se surtían de licor con la tecnología norteamericana que se producía en la frontera mexicana y que se llevaba precisamente de contrabando hacia el norte de nuestro país, hacia el norte de México. Esa es una cuestión que nosotros a veces olvidamos y que poco a poco empezó a posibilitar una serie de actitudes que finalmente permitieron el establecimiento de restaurantes, bares, de cantinas, incluso de prostíbulos, incluso no nada más eso, sino que también se dio la posibilidad de que muchos inversionistas de los Estados Unidos pusieran bares en los puertos fronterizos mexicanos para que la gente de los Estados Unidos pudiera venir a beber aquí a territorio mexicano. Déjenme decirles que incluso hoy día es muy frecuente, como hay una diferencia entre la edad, la mayoría de edad en el estado de Texas y en el estado de Chihuahua. Allá en el estado de Texas la mayoría de edad es a los 21 años y aquí en el estado de Chihuahua, pues como todo el territorio nacional, es a los 18 años. Entonces jóvenes menores de 21 años, pero mayores de 18, se vienen aquí a la frontera y aquí es donde acostumbran tomar sus bebidas. ¿Cuál es otra diferencia? La otra diferencia es que específicamente Juárez y El Paso están juntas, nada más el río los divide. Y por ejemplo, la ciudad de Tijuana está como a 30 millas de la frontera con Tijuana y no es lo mismo cruzar un río que caminar 30 millas o 30 kilómetros para poder llegar a tomar una bebida embriagante. Hay esas cosas diferenciadas y eso también propicia que en Juárez se vaya haciendo notable esa cuestión de la ingesta de las bebidas alcohólicas. Luego surgen otra serie de fenómenos, otra serie de acontecimientos que viene aparejado a la vida pública y política de los Estados Unidos y una de ellas es la Segunda Guerra Mundial, porque se establece un gran centro militar en la ciudad del Paso que se llama Fort Bliss y precisamente en Fort Bliss estaban acantonadas tropas norteamericanas que iban a ser enviadas al frente y antes de eso pues tenían un par de días, 3 días, no sé cuántos, libres y lo que hacían era antes de ir a la guerra venir a tomar a México, aunque ya estuviera libre la venta de alcoholes en los Estados Unidos, porque como que acá había otro tipo de cuestiones que normalmente no veían en los bares de su país. Esa es una de las razones por por las cuales se va construyendo esa leyenda negra y que fue una leyenda negra con la que nosotros, los juarenses, durante muchos años tuvimos que enfrentar porque donde quiera, bueno, en la parte mexicana, prácticamente en todo el sur de nuestro territorio, éramos señalados como una ciudad pues perdida,
una ciudad donde no había moral, una ciudad donde supuestamente no había valores, y sin embargo, lo importante es que la gente de esta ciudad siempre tuvo mucha calidez humana, siempre tuvo mucho fuerza de voluntad, muy solidaria con todo lo que pasaba en el territorio mexicano y también de lo que pasaba en el territorio de los Estados Unidos. Eso es algo que nosotros no debemos de perder de vista, porque no nada más vinieron este tipo de cuestiones como la guerra o la suspensión de la prohibición de los alcoholes en los Estados Unidos, que vino liberándose prácticamente hasta por ahí por el año de 1929, 1930, y que tiene que ver también con la recesión de los Estados Unidos, y en tiempo de la recesión, mucha gente de los Estados Unidos vino y se refugió precisamente a esta ciudad porque en esta ciudad había trabajo. Pero ¿qué otra cosa también fue importante para que se desarrollara esa leyenda negra de los Estados Unidos, perdón, de México, y que además tuviéramos nosotros como ciudad, pues yo no le llamaría el oprobio, pero el señalamiento de mucha gente de que vivíamos en una ciudad que era pues terriblemente, voy a usar una palabra fuerte, terriblemente perversa, cuando lo cierto es que la población es terriblemente generosa. Hubo cuestiones de carácter legal. Había un programa que le llamaban, se conocía con el nombre de los divorcios al vapor. Había programas que una pareja de los Estados Unidos contrataba su divorcio, venían, se divorciaban, se casaban con una nueva pareja y hacían turismo y desarrollaron el turismo de esta ciudad. O sea, una hotelería bollante, unos restaurantes, una gastronomía bollante, una sociedad que desplazaba productos artesanales de primerísima calidad hacia los Estados Unidos y Canadá. Y bueno, era una economía que verdaderamente le permitía al juarense tener un buen nivel de vida. Hay otros elementos que también fueron importantes y que sin embargo no son tomados en cuenta muchas veces cuando se hace una reflexión acerca de la ciudad. Y uno de ellos es obviamente el asunto relativo al programa Bracero, que es el programa Bracero, un programa, un convenio binacional entre los Estados Unidos y México, que durante 22 años, de 1942 a 1964, había la posibilidad de cruzar previo contrato a trabajar en los campos agrícolas. Y hubo muchos campesinos mexicanos que a través de todas las fronteras, pero particularmente de Juárez y de Tijuana, empezaron a ir a Estados Unidos a trabajar como trabajadores agrícolas y tenían que ir con un contrato firmado por la parte patronal, por el gobierno de los Estados Unidos, por el trabajador mexicano y por el gobierno mexicano. O sea, eso era fue lo que le dio a esta tierra la posibilidad de desarrollarse. En 1964, cuando ya se había terminado el programa Bracero, siguió de facto durante un tiempo y pocos años después empieza el trabajo de la maquila para poner fin, ahora sí, formalmente a todo lo que era la cuestión del bracerismo. Hubo otros elementos como el juego de azar, curiosamente se desarrolla más en la frontera de Tijuana que en Ciudad Juárez, pero también aquí había un hipódromo, había un galgódromo, aquí no había casas de juegos porque las prohibió el general Cárdenas, pero antes de que el general Cárdenas fuera presidente, fue gobernador de la Baja California, el general Abelardo L. Rodríguez, y Abelardo L. Rodríguez fue presidente de la República de 1932 a 1934 y fue antecedió
al presidente Lázaro Cárdenas en la presidencia de la República, y durante el tiempo de Abelardo L. Rodríguez se desarrolló mucho el juego. Entonces todo eso propició esa leyenda negra. Y bueno, parece ser que ahora la leyenda negra viene por otro lado. Parece ser que viene por la situación de inseguridad, que no es inherente nada más a nuestra ciudad, sino que es común en otras partes también de la República. Y sin embargo, bueno, se nos sigue viendo como una ciudad donde lo único que pasa son cosas malas. Yo hasta aquí le voy a parar, pero no me quiero despedir antes de enviar un mensaje. Un mensaje que voy a seguir mencionando porque lo considero un deber ético, y que consiste en que yo les diga que no debemos permitir que se mueran nuestras libertades, que no podemos permitir que se muera nuestra democracia. Yo los invito a que pensemos lo que estamos haciendo con este país. Y por lo pronto no me resta más que desearles que tengan un excelente tiempo todo el tiempo.